Este es el domingo 32. Llevamos 32 domingos predicando el Evangelio de Juan, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hoy vamos a terminar el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60 al 71. La palabra de Dios dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre a subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando Jesús concluyó sus palabras, quienes lo rechazaban directamente se fueron. Quienes lo rechazaban directamente se fueron. Solo quedaron quienes afirmaban ser sus discípulos. Algunos tenían fe genuina y otros no, pero afirmaban ser sus discípulos. Los versículos que leímos del 60 al 71 describen claramente la reacción de estos dos grupos: los discípulos verdaderos y los falsos, al discurso del pan de vida, al discurso que el Señor venía pronunciando cuando dijo: yo soy el pan de vida. Vemos la reacción de los verdaderos y de los falsos discípulos. Ahora, como primer punto, quiero que veamos la reacción de los falsos discípulos. Vamos a leer nuevamente del versículo 60 al 66. Del 60 al 66 de Juan capítulo 6. Dice: al oírlas, o sea, las palabras del Señor que venía predicando sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vean cómo comienza el versículo 60. Dice: muchos de sus discípulos. Repito, muchos de sus discípulos. Sin embargo, hermanos, llamar discípulos a las personas aquí presentes en este pasaje no implica que fueran verdaderos discípulos de Cristo. La palabra griega matetes
significa discípulo, se refiere a alguien que se pega a un maestro como estudiante o como aprendiz, pero no implica nada sobre la sinceridad o sobre la devoción del discípulo. Sí aprende, se pega para aprender del maestro, pero eso no tiene nada que ver con la devoción que tenga ese discípulo a él. Y déjeme poner un ejemplo de esto. Además de los discípulos de Jesús, los reales discípulos de Jesús, el Nuevo Testamento también habla sobre los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, en Mateo capítulo 22. Los discípulos de los fariseos también tenían discípulos. Y déjenme leerle Mateo capítulo 22, versos 15 y 16. Mateo 22, versículos 15 y 16. Dice, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Los discípulos de quién? De los fariseos. También estaban los de Pablo, Hechos capítulo 9, 25, y también estaban los discípulos de Moisés. Entonces, aunque a Jesús lo seguían grandes multitudes, especialmente al comienzo de su ministerio, la mayoría estaba fascinada por sus milagros. Estaba fascinada por los milagros que el Señor realizaba, sobre todo por la curación de enfermedades y por la alimentación, en al menos 2 ocasiones, la alimentación que daba a miles de personas. Es decir, ellos buscaban emociones, no la verdad. Y si eso ocurre hoy, es mera coincidencia, ¿verdad? Si hay alguien que va a las iglesias solamente a buscar emociones para pasar un bonito domingo, no es la verdad. Y estos buscaban solamente emociones, no la verdad. Los discípulos que aparecen en el versículo 60, hermanos, no eran diferentes a esto. Se sentían atraídos superficialmente a Jesús por los milagros que habían visto, la comida que les dio y la esperanza de que los liberara de esos terribles romanos. No estaban dispuestos a aceptarlo como Mesías, pero aún no habían decidido abandonarlo. Sin embargo, esto estaba por cambiar. Cuando Jesús pidió que le reconocieran como el pan de vida e insistió que la vida eterna solo se encuentra con un compromiso completo con Él, como dijo en los versículos 51, 53 y 58, exigía más de lo que ellos querían dar. El Señor les exigía más de lo que ellos querían dar. En consecuencia, decidieron darle la espalda a Él y a su salvación. Incapaces de seguir asumiendo o comprendiendo la enseñanza de Jesús, estos discípulos dijeron, ahí vemos en el versículo 60, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y finalmente se dieron cuenta de que seguir a Jesús significaba más que estar a la espera de ver y experimentar los beneficios físicos y su poder. El adjetivo que en griego es kleros, dura es esta palabra, quiere decir literalmente áspera, fuerte. Describe en sentido figurado algo que es severo, que es desagradable, que es difícil de aceptar. Así como en la declaración paralela cuando dice en el versículo 60, ¿quién la puede oír? No se quiere decir que la palabra de Jesús sea incomprensible. Eso no es lo que están diciendo, que no la pueden comprender, sino que a sus oídos es inaceptable. Como muchos hoy quieren escuchar cosas bonitas en las predicaciones, que les suenen bien a sus oídos,
Pero cuando se escucha de arrepentimiento, de pecador, ya no les gusta esa palabra, mejor no. O sea, rechazaron sus palabras porque eran ofensivas y eran objetables para ellos. Entonces, al igual que quienes ya habían rechazado antes las enseñanzas de Jesús, estos estaban ya ahora escandalizados por la afirmación de Jesús de haber venido del cielo, cuando Él dijo, he venido del cielo. Y también de ser la única respuesta a la necesidad espiritual del hombre, y por llamarlos a comer su carne y beber su sangre, como vimos en el domingo anterior. Sin embargo, lo que en realidad los alejó, hermanos, del reino no fue la esperanza, o mejor dicho, la enseñanza inaceptable de Jesús. Lo que los alejó fue su incredulidad. Por lo tanto, no la aceptaron. No aceptaban su enseñanza. Esta reacción, hermanos, es típica de los falsos discípulos. Mientras los discípulos egoístas percibían en Jesús una fuente de sanidad, de comida gratis y de liberación de la opresión de los romanos, se agolpaban alrededor de Él. Pero cuando el Señor les exigía reconocer su bancarrota espiritual, confesar sus pecados y comprometerse con Él como la única fuente de salvación, se ofendían y se apartaban. Seguían a Jesús por lo que podían obtener de Él, como tantos otros falsos discípulos en la historia de la iglesia. Por otra parte, los discípulos verdaderos vienen a Cristo con pobreza de espíritu, reconociéndose pecadores, como dice Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice que los discípulos verdaderos vienen a Cristo lamentando su pecado, arrepentidos de su pecado. Mateo 5, 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y los discípulos verdaderos vienen con hambre, vienen con sed de justicia que solo el Señor puede satisfacer. Mateo capítulo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nuestro Señor no dejó lugar a duda cuando identificó los elementos del discipulado verdadero. Y claro, estos elementos o requisitos no son blandos, hermanos. Ser verdadero discípulo de Jesús no es blando, son duros para el oído de los falsos. Y quiero dar algunos ejemplos de versículos. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aún más duras las palabras del Señor. Vayamos a Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. Mateo 10, 34, 39. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Palabras duras para los falsos discípulos. Los falsos discípulos no siguen a Cristo por quien Él es. Tienen problema de verlo de esa manera, pero no tienen ningún problema de verlo como un bebé frágil en el pesebre navideño. No tienen ningún problema en verlo como un buen reformador social con un mensaje amplio de amor y de tolerancia. No tienen problema en verlo como un ser humano ideal al que todos deberíamos imitar. No tienen problema en verlo como la fuente de salud, riqueza y felicidad terrenal para que nos dé todo lo que nosotros le pedimos. No tienen problema en verlo etiquetado de esa manera. Pero no están dispuestos a aceptar al Jesús bíblico. No están dispuestos a aceptar al Jesús que la Biblia dice que es. El Dios hombre, quien reprendió sin miedo a los pecadores, quien más habló y advirtió sobre el infierno eterno, y que la salvación de ese infierno viene solamente por creer en sus palabras. Tal como Él dijo en Juan capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Quienes se resistan o rechacen la enseñanza de Jesús, pierden la prueba del discipulado verdadero que el Señor puso en Juan capítulo 8, verso 31. Que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y pierden la prueba del discipulado verdadero que el Señor dijo en Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. Que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. La obediencia continua a las palabras de Jesucristo siempre es una marca de los verdaderos discípulos. La obediencia continua. Jesús entendía y miraba el corazón de cada persona. El Señor era consciente de que sus discípulos murmuraban y se quejaban de su enseñanza, así que les dijo, veamos en el versículo 61, dijo, ¿esto os ofende? Él estaba mirando el corazón, sabía que murmuraban, sabía que se quejaban de su palabra y de sus enseñanzas. ¿Esto os ofende? El verbo que traduce ofende es una forma del verbo escandalizó en griego, que puede significar molestarse o dejar de creer. Los dos significados son apropiados aquí porque los falsos discípulos se molestaron con la enseñanza de Jesús y eso les hizo abandonar su fe superficial en Él. Por eso lo abandonaron. Y el Señor, sabiendo la razón principal del rechazo, era su afirmación de que había bajado del cielo. Ese era principalmente su rechazo. Entonces Jesús les preguntó, veamos en el versículo 62. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Aquí parece estar queriendo decir, si me vieran irme al cielo, ¿no se convencerían de mi origen celestial? De acuerdo con esta perspectiva, el Señor estaba diciendo algo crucial. Si los falsos discípulos se escandalizaban por su enseñanza, ¿cuánto más los ofendería si esta enseñanza realmente se realizaba? De cualquier forma, Jesús dejó abierta la pregunta porque la respuesta dependía de sus oyentes, ¿verdad? Tal como hizo en Juan capítulo 3, verso 6,
Jesús contrastó al espíritu que da vida con la carne que para nada aprovecha. Hizo ese contraste. Hermanos, la vida espiritual solo viene cuando el Espíritu Santo imparte vida en Cristo en el creyente. Imparte vida de Cristo en el creyente, el Espíritu Santo. No viene de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, como dice Juan capítulo 1, verso 3. El Señor exhortó a quienes discrepaban de comer su carne a participar de su espíritu. Por supuesto, nadie puede hacer esto sin oír y obedecer las palabras que Jesús habló, de las cuales declaró que son espíritu y son vida. Son las palabras de Jesús las que revelan quién es Él en verdad, quién es Él en realidad. Como ya dijimos, aceptar o rechazar estas palabras separa a los discípulos verdaderos de los discípulos falsos. Los verdaderos discípulos continúan fielmente en su palabra que permanece en ellos. Los falsos discípulos a la larga rechazan su palabra. Aceptar las palabras de Jesús significa recibirlo, porque ellas revelan quién es Él verdaderamente. Así la Biblia enseña que la salvación viene por medio de la acción de la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11. En la parábola del sembrador, voy a leer solamente una porción, Lucas 8, capítulo 11, y luego voy a leer una porción del versículo 15. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y ahí voy al 15. Dice, la semilla, obviamente, que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y si vamos ahí a Lucas, hasta el versículo 21, en el mismo capítulo 8, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanas son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y luego si vamos a Santiago capítulo 1, verso 18, Santiago 1, 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si vamos, hermanos, para 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, Jesús dijo en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, Como pasa siempre con quienes rechazan la oferta de la salvación, el asunto no era la falta de información, sino la falta de fe. La falta de fe. El Señor hizo a estos discípulos personalmente responsables de rechazarlo. No porque no pudieran entenderlo, sino porque no le creían. Por eso dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aunque seguramente el Señor estaba triste por la incredulidad de estos falsos discípulos, obviamente no lo tomó por sorpresa.
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Incluso supo todo el tiempo quién le había de entregar. Judas Iscariote, el ejemplo supremo de un falso discípulo que no creyó. Las palabras de despedida de Jesús para los falsos discípulos refuerzan justamente su enseñanza anterior sobre la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Veamos el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que vemos que los versículos 64 y 65 mantienen una tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad que le cabe al hombre, que está presente esto en todas las Escrituras. Por un lado, los incrédulos los condena su incredulidad, en el versículo 64. Y por el otro lado, están perdidos, porque el Padre no los acercaba. Tristemente, como era de esperarse, desde entonces, dice la palabra, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejando a un lado cualquier otra pretensión de ser sus discípulos, lo dejaron y se unieron a los demás burladores que ya lo negaban desde el principio. La frase ek toutou es la expresión que traduce desde entonces o como resultado de esto. O sea, las dos traducciones son correctas. Los falsos discípulos abandonaron a Jesús después de este punto, como resultado de su enseñanza en el sermón general y su condenación a la incredulidad de ellos en particular. En conclusión, hermanos, Él no les daría lo que ellos querían y ellos no recibirían lo que Él les ofrecía. Esta fue la reacción de los falsos discípulos. Ahora veamos la reacción de los verdaderos discípulos. Leamos los versículos 67 al 71. 67 al 71. Salud. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta es la primera vez que la expresión los 12 aparece en el Evangelio de Juan. Puede ser que los 12 quedaron después de que se fueron los discípulos temporales o falsos. O puede ser que Jesús les hablara después en privado, cuando los demás se hubieran apartado. En el texto griego, la pregunta de Jesús en el versículo 67 espera una respuesta negativa. Por eso, en la traducción de la Reina Valera del 60, en el versículo 67, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús usó la diserción de los falsos discípulos para contrastar la fe de los 12. ¿Queréis iros también vosotros? Como en muchas otras ocasiones, Simón Pedro actuó como vocero del grupo, el vocero de los 12. Su declaración recuerda a su confesión sobre Jesús como Mesías en Cesarea de Filipo, allá en Mateo capítulo 16, verso 16, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el pasaje de hoy, versos 68 y 69, Simón Pedro dice y afirma, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Aunque la multitud solo estaba dispuesta a aceptar a Jesús como una especie de segundo Moisés, a la espera de que supiera o que supliera todas sus necesidades materiales, los 12 veían en él quién realmente él es. No había otro maestro a quien pudieran buscar, dijo Pedro, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Aún así, ni siquiera todos los 12 habían creído y conocido verdaderamente a Jesús, como el Señor se apresuró a señalar. Y ellos supongo que ellos han quedado, o debieran haber quedado horrorizados cuando Jesús les declaró que había un traidor en sus filas. Leamos el versículo 70. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Aquí no se refiere a la elección para salvación, sino a la elección para el apostolado. Hermanos, Él escogió a los 12. Sin embargo, uno de ellos iba a calumniarlo y traicionarlo de la forma menos pensada y más cruel. Después de haber despedido a Judas del aposento alto, el Señor les dijo a los 11 restantes que los había escogido para salvación. Les dijo, vayamos a Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, su elección soberana para salvación y apostolado desechaba toda pretensión o importancia propia que ellos pudieran haber tenido. Ellos no eligieron, el Señor los eligió. El diablo en medio de ellos era, por supuesto, Judas Iscariote, hijo de Simón. Y a pesar del privilegio espiritual de Judas, de haber estado con Jesús y entre ellos, de ser uno de los 12, él sabía que al final era el que le iba a entregar. Judas, como el traidor más notorio de la historia, siempre se presenta en los evangelios como el traidor de Jesús, ¿verdad? Diabolos, o sea, diablo, significa calumniador o acusador falso. Al traducir la frase del versículo 70, que dice, uno de ustedes es el diablo, refleja con precisión la intención del Señor. Calumniador, acusador falso. Uno de ustedes es el calumniador, el acusador falso, el diablo. Satanás, el adversario supremo de Dios, usó a Judas para oponerse a la obra divina. Juan capítulo 13, verso 2. Juan 13, verso 2. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Y en el versículo 27 dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así también como el incidente en que Pedro intentó reprender a Jesús, ¿recuerdan? En Mateo capítulo 16, verso 23, cuando leemos que Jesús le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Vemos que nuevamente el Señor identificó a Satanás como la fuente o como el origen detrás de la traición de Judas. Sin embargo, eso no exonera, no excusa a Judas por su despreciable acción en contra del Señor. Hermanos, el Nuevo Testamento pone en Judas toda la responsabilidad de la traición de Jesús. Esto se afirma claramente en las fuertes palabras de Jesús respecto a esto en Mateo capítulo 26, verso 24.
Mateo 26, verso 24. Que dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y para terminar, hermanos, quiero concluir con algunas características imprescindibles que definen o identifican a un verdadero discípulo. La afirmación que hace Pedro en los versículos 68 y 69 expresa dos características claves de los discípulos verdaderos. Dice en el versículo 69, hemos creído. Repito, dice, hemos creído. Entonces, la primera característica del verdadero discípulo es la fe. Fe que marca su nacimiento espiritual. Y en el versículo 68 dice, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Entonces, la segunda característica del verdadero discípulo es la fidelidad. Fidelidad que marca su carácter. Fe, fidelidad. El tiempo perfecto de los verbos que traducen hemos creído y conocemos lleva la idea de un acto completo o completado en el pasado, pero con resultados que siguen en el presente. La fe inicial de los verdaderos discípulos resulta en un compromiso continuo y permanente de lealtad a Cristo. A diferencia de los falsos discípulos, quienes tomaron la decisión final de abandonar a Jesús, los 12, excepto Judas, habían hecho un compromiso permanente de seguirlo. De esta forma, Juan contrastó la diferencia marcada entre los discípulos inconstantes o falsos y los discípulos fieles o verdaderos. Amén. Y pregunto, ¿tú entiendes la esencia del Evangelio? ¿Tú entiendes por qué Cristo se hizo hombre y murió en la cruz, entregó su cuerpo para salvarnos? ¿Tú entiendes por qué fuimos salvados? ¿Y por qué necesitábamos ser salvos? ¿Tú entiendes que tienes que hacer, qué tienes que hacer para apropiarte por medio de la fe y del arrepentimiento de esa preciosa salvación? Porque Jesús a sus verdaderos discípulos les revela esas cosas. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, te ha traído a este lugar. ¿Y has escuchado lo que significa ser un discípulo verdadero de Jesús? Fe, creer. Fe y arrepentimiento. Fe en Cristo y compromiso y fidelidad con Él. Mi oración es que el Señor use la palabra de esta tarde y te dé, o que de tal manera esta palabra tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a partir de hoy contarte entre uno de sus discípulos. Tú no tienes que irte de este lugar así como entraste. Hermanos, es un gran privilegio ser discípulo de Cristo. Es un gran privilegio ser discípulo de Jesús. Es un gran gozo ser discípulo de Jesús. No es algo trivial ser un verdadero discípulo de Jesús. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y lo primero que pide de ti es que vengas reconociendo tu pecado. Que vengas en arrepentimiento, reconociendo tu pecado, reconociendo que has violado la ley de Dios, pero confiando en la obra que Él hizo por pecadores muriendo en la cruz del Calvario.
Ven a Cristo. Ven a Cristo arrepentido y con fe. Y tú serás y pasarás a ser parte de sus discípulos. Y hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de conocer al Padre a través del Hijo. Y ser parte de esa sinfonía de gloria y amor que disfrutaremos por los siglos de los siglos.